Bienvenidos a este viaje por la historia. Hoy estaremos hablando sobre la unificación de la isla bajo el dominio haitiano. Este periodo estuvo comprendido entre 1822, que es cuando Boyel llega a nuestra isla, y 1844, cuando se proclama nuestra independencia. Aquí se presentan los nombres de las personas que estarán encargadas de darle este hermoso recorrido. Ahora veremos cuáles son sus antecedentes. Como sabemos, Haití tenía la necesidad de obtener tierras para repartirlas entre oficiales y soldados de su ejército. Sin embargo, antes de 1822 no estaban dadas las condiciones para que ellos pudieran ocupar esta parte de la isla. Al Cáceres proclamar el breve estado independiente en 1821, estas condiciones empiezan a darse, ya que ellos podrían llegar a esta parte de la isla sin necesidad de entrar en guerra política con España. Ahora bien, ¿qué trajo como consecuencia esto? Esto trajo como consecuencia un vacío social que quedó tras el fracaso de la sociedad altera, que como sabemos era el mayor grupo y el más dominante en este momento, y era el que pertenecía a Cáceres. A esto sumémosles la decadencia económica debido a la baja producción que se estaba dando aquí y el cierre de la frontera. Había un vacío de poder y la inexistencia de ningún sector adecuado para tomarlo, pues como sabemos, el único sector que tenía las condiciones para tomar el poder era la sociedad atera, pero ya estaba decayendo. Y también la permanencia de la esclavitud. Este último fue el punto de quiebre que le dio la oportunidad a Boyer de llegar aquí a la isla, ya que los esclavos que aún permanecían aquí tenían la necesidad de poder ya dejar esta condición. Saludos, mi nombre es Solis Peña, soy parte del equipo que estaremos hablando de la unificación de la isla bajo el dominio haitiano, 1822-1844. Gracias a la compañera Carne por sus palabras anteriores. Yo voy a estar tratando específicamente las características económicas de este proceso. Podemos iniciar diciendo que la crisis que imperaba en la parte oriental potenció en un amplio sector o que un amplio sector estuviera de acuerdo con un Haití próspero, con la unificación. La crisis podríamos decir que fue el factor principal a que se diera ese paso a la unificación. El factor económico podríamos considerarlo como el elemento principal de esta unión. Se tomaron medidas referidas a la repartición de tierras entre los esclavos libertos y reducción de los terrenos de los ateros. Esta es la parte en la que los ateros tal vez podrían estar un poquito en desacuerdo, dado que justamente como mecanismo para nivelar la economía se hace una reducción de terreno en los ateros y se distribuyen terrenos entre los esclavos libertos, los recién liberados por el nuevo gobierno, para que estos hombres tuvieran en qué ocuparse, en qué producir. Otras características es que del lado español los ateros seguían sustentando la economía en base al corte de madera para la explotación y se oponían a la producción para el mercado interno. ¿Qué produjo esto? Esto hizo que perdieran su base económica y se dedicaran al corte de madera preciosa, principalmente en la que hoy es nuestra parte, la parte sur del país. Por otro lado, entre los años 1823 y 1843 se duplicaron las exportaciones de madera y se triplicó la exportación de tabaco, pero la producción de carne y pieles disminuyó producto al cambio de los ateros. No solo eso, sino que debido a todas las características que les he estado mencionando, la economía estaba en manos de los grandes comerciantes. Pero, ¿quiénes sustentaban esta economía? Las propiedades pequeñas de los campesinos y artesanos. Esto producto a la masiva emigración de activistas.
No obstante esto, la economía haitiana se fue deteriorando por la baja de los productos de exportación y la escasez en los ingresos del gobierno, la deuda de Francia y la oposición con el gobierno rural. Entonces, estos tres factores que acabo de mencionar fueron los detonantes de esta brillante economía haitiana, como les había explicado en las características anteriores. Gracias por su atención. Los dejo ahora con la compañera Yari Sofía, que les va a estar hablando de otras importantes características de este proceso. Saludos, mi nombre es Yairi Sofía Montero Encarnación y estaré hablando acerca de las características políticas que se dieron durante el proceso de unificación de la isla, es decir, durante la ocupación haitiana. Entre estas características tenemos el gobierno de Boyer. Sabemos que durante su gobierno en Haití fue que ocurrió la ocupación haitiana. Cabe destacar que este fue bien recibido por los pobladores de la parte oriental de la isla, debido a que ésta se encontraba en una gran crisis económica tras la España boba y la independencia efímera. Por tanto, se consideraba que esta unificación con Haití sacaría de esa crisis a esta parte. Expropiación de tierras y otras propiedades a la iglesia y a terratenientes. Boyer llegó implantando cambios. Por tanto, todas las tierras que no estaban en uso o que no se encontraban plasmadas en los títulos de propiedad pasaron a ser parte del Estado. Además, todas aquellas tierras que fueron abandonadas por sus dueños tras emigrar de la isla también pasaron a ser parte del mismo. Deuda a Francia. Con la finalidad de que el gobierno de Francia reconociera la independencia de Haití, este debía pagar 150 millones de francos y de aquí surgió esa deuda. Resulta que la isla no se encontraba en muy buena posición económica en ese entonces, por lo que para pagar dicha deuda se tuvieron que imponer impuestos a los habitantes y esto causaron un poco de descontento hacia el gobierno de Boyer. Entre otras características tenemos el Código Rural, el cual nunca pudo ser implementado debido al descontento de la comunidad. También los levantamientos por lo mismo, la disolución de la Cámara de Diputados y el gobierno de Charles, el cual fue prácticamente un golpe de Estado. Saludos, mi nombre es Nicauri Peralta y le estaré hablando sobre las características sociales del periodo de la unificación de la isla bajo el dominio haitiano desde 1822 hasta 1844. Durante este periodo pasaron grandes cambios en este país como fueron, se expuso el servicio militar en los jóvenes de manera obligatoria, se llevaron a cabo expropiaciones de tierra a gran escala, lo que quería decir que a los dueños de tierra en ese entonces se le quitaban y pasaban a ser del Estado. Se trató de eliminar las costumbres tradicionales como fueron las peleas de gallos. Haití prohibió la constitución de los blancos como propietario de tierra y las principales familias terratenientes tuvieron que emigrar a otros países como Cuba, Puerto Rico y la Gran Colombia. Se limitaron las acciones religiosas y se prohibió el uso del español en actos y documentos oficiales. También durante ese periodo se confiscaron todos los bienes de la iglesia y deportaron a todos los clérigos al extranjero, y los restantes miembros del clero rompieron todo lazo con el Vaticano. Y durante este periodo también la Universidad de Santo Domingo, la más antigua de América, fue cerrada. Saludos, ¿qué tal? Mi nombre es Máximo Cecilio Gando y hoy estaré compartiendo con ustedes un tema muy interesante. Estaremos tratando la esclavitud durante el proceso de unificación. Decirles que el proceso de unificación fue un proceso en el cual la isla pasó a estar completamente dominada por la parte haitiana, teniendo como gobernador a Jean-Pierre Boyer. La esclavitud durante este proceso es un tanto interesante porque es acá donde se empiezan a dar los primeros pasos para la abolición total de la esclavitud en la parte total de la isla. Bueno, decirles que una vez unificada toda la isla bajo el mando de Boyer,
Este toma una serie de medidas que podemos considerar como positivas para la parte esclava, pues él abole de manera general la esclavitud y expropia a la iglesia de las tierras que poseía y de gran parte de sus propiedades. Estas tierras las distribuye entre los esclavos libertos, que por eso consideramos que en cierta forma beneficia de manera positiva a los esclavos, pues reparte estas tierras de la iglesia a los esclavos, pero en una cantidad muy reducida, a poco más de 1 hectárea por esclavo. Otro de los resultados que trajo consigo el proceso de unificación es la instauración del Código Rural, el cual consistía en la obligación a trabajar grandes extensiones de tierra con el fin de elevar la producción agrícola y de también incrementar la economía para el pago del tributo a Francia, lo cual no fue muy bien visto ni por los libertos, pero tampoco por los grandes terratenientes, los cuales no tenían planes de convertirse en grandes empresarios, por lo cual podemos decir que fracasó la instauración de este código. Acá ya para finalizar les traemos las referencias bibliográficas usadas para esta presentación, las cuales van desde la composición social dominicana de Juan Bosch hasta la cátedra social, económica y política de Cordero Michel, pasando por la historia social y económica de la República Dominicana, su primer tomo de Roberto Casá, y la historia dominicana de Ascensión Villalona. Es cuanto de nuestra parte, espero que hayamos podido hacerle llegar el mensaje. Pasen buen resto del día.